Sí, a ver un poco, comentarles en qué consiste esto de qué mano va, como diría, ¿no? Cómo está esto de, de el examen de grado y lo que supone el desarrollo de esta asignatura en particular, ¿ya? Obviamente hemos empezado un poquitín más tarde, pero a ver, vamos a pillar el ritmo. ¿Ya? A ver, en sentido general, ¿sí? El tema de la formación en psicología supone algunos aspectos, como están viendo acá, mínimos, ¿no? Hay algunas cosas que mínimamente se tienen que saber, ¿no? A nivel, yo diría, conceptual. Ese sería el tema, yo diría, básico, ¿no? Hay áreas, hay cosas que se tienen que saber, ¿no? Respecto de esto que es la psicología. Entonces, a mí se me ha solicitado que obviamente arme algo para justamente esta área básica, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer justamente, ¿no? Entonces, comentarles de que vamos a trabajar básicamente el día de hoy, porque son 2 días, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar lo que es un poquitín el concepto general de psicología, ¿sí? Y lo que es el asunto de los antecedentes filosóficos, y yo creo que vamos a llegar hasta el positivismo británico, bueno, hasta el idealismo alemán, pero ya. Eso en sentido general, ¿no? Eso les diría que es lo que vamos a trabajar. Ahora, eh, vamos a hacer esto también de ir desarrollando a partir de este cuestionario que yo les he enviado, ¿no? Es un poco la idea también. Y sí, hacer explicaciones en realidad no va a dar, ¿no? En realidad es orientar una revisión, ¿no es cierto?, que tendrían que realizar ustedes, ¿no? Del material. Yo les diría que básicamente se concentren en el cuestionario. Hay varias cosas que en realidad incluso hasta se pueden quitar, digamos, ese cuestionario, yo diría, está bien, lo podemos chequear, ¿no? Pero el material base es este de Brennan, ¿no? En el que nos vamos a justamente, en el que está fundamentado justo este desarrollo, esta presentación, ¿ya? Allá les voy a comentar más detalles, pero yo diría que para que no se estén torturando tanto, ¿no? Pues las lecturas suelen ser pesadas. Vamos a tratar de concentrarnos en determinadas lecturas no más, ¿no? No hay materiales demasiado extensos, digamos, ¿no? Para no complicarnos la vida también, ¿ya? Eso en sentido general, ¿ok? Bien, ya que prácticamente todos están acá para el asunto del examen de grado, ¿no? Imagino que les han explicado en qué consiste, de que se hace justamente esto, ¿no? De una serie de preguntas, ¿no? Vinculadas al desarrollo curricular, ¿no? Que ha supuesto la carrera, ¿no? Hay algunas cuestiones que se supone que tendríamos que manejar, ¿no? De entrada, ¿sí? Como yo digo, tendría que ser el ABC, ¿no? Entonces, es un poco, yo diría que, que hay que considerar, ¿no? Un poquitín con relación al tema este, que es un asunto que de todas formas van a necesitar, les digo, como psicólogos, ¿no? Yo he resumido bastante, pero de todas formas, pues les digo que hay mucho, ¿no? En realidad es mucho lo que supone las bases de una ciencia tan compleja como es la psicología en realidad. Bueno, dicho esto, voy a empezar de una vez porque no vamos a tener tiempo. ¿Ok? Bien. A ver. Ustedes han pasado perdón, antes de que me pase a otra cuestión, sí, ustedes han pasado, hay dos proyectos que están conjugados acá, si no estoy mal, ¿no? El plan 2008, creo, algo así, ¿no? En el que tal vez había otra denominación, eran cambios de nombre nomás, básicamente, que se han dado, ¿sí? Pero quiero preguntar a las que han estado, digamos, al grupo de lo que sería, a ver, MIT, ¿no? Compañía, ¿no es cierto? A los que ya han egresado hace un rato, ¿no? Que
me digan con quién han pasado fundamentos de psicología o una materia símil a esa. Hola, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Alguien me está atendiendo? Pregunto a alguien en particular. A ver, necesito saber más o menos qué es lo que han visto, si es que han visto algo, ¿no? Y en qué grado lo han chequeado, porque la verdad es que también eso puede marcar alguna diferencia, ¿no? Y el grupo de ustedes, que, mm, que sería Viviana, ¿no? Carol, ¿ya fue conmigo en escuelas psicológicas? ¿Ya era así? No. Hola. Dicen, hemos avanzado nosotros escuelas psicológicas con una docente que solo nos dio esa clase, porque justo esa materia nos daba otro licenciado, pero se ha ido, nos ha dado 2 semanas y se ha ido. No me acuerdo el nombre del licenciado y ya tuvieron que buscar un docente así a la rápida y era una mujer, pero no recuerdo el nombre. Ella Ya, nos dio escuelas psicológicas. ya. Esa es la tanda de Lourdes. Ya. Y a ustedes, al grupo de Carol, Daniela, no sé si está grabando. Sí, está Galarza, sí. Nos dio una licenciada, no recuerdo su nombre. Mm, ya. Bueno, ya. Ok. No importa. A ver, yo quería saber si es que acaso algunos habían visto esto, ¿no? ¿Saben qué pasa? En el asunto de psicología, principalmente, es sumamente importante entender de que nos hemos desprendido de la filosofía al final. Si ha habido una ciencia en desprenderse al final, si somos los últimos, pues, si hay alguien que sea el último, somos nosotros, la psicología. ¿Sí? Nos desprendimos al final de la filosofía. Entonces, los antecedentes que nosotros requerimos son puntuales, no es que tenemos que estar recurriendo a todo lo que supone la filosofía como tal. Entonces, hay antecedentes filosóficos que son pertinentes a la psicología como tal, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son estos? ¿No? Vamos a ver. Entonces, para empezar, es que todo parte de la comprensión o el concepto que se tenga de conducta, ¿no? ¿Me entienden? Le voy a cortar esto por si arruina la interfaz. Igual, a ver, es decir, todo pasa por esto, ¿no? Sí, el comprender qué es lo que nosotros estudiamos para empezar, ¿no? Esa es una base fundamental, ¿sí? Lo repaso así muy rápidamente, ¿sí? Yo les había dicho que son el tema del objeto de estudio de la psicología es la conducta. Eso supone, ¿no? ¿Qué? ¿Solamente acciones? No, ¿sí? Supone pensamientos, supone emociones, o sea, sentimientos y emociones. El que se diga pensamientos, sentimientos, acciones, no quiere decir sí que sean cosas, ¿ya? Ya les voy a explicar mejor, ¿sí? Y a todo esto en realidad ahora, contemporáneamente, se llama conducta. Para que se entienda mejor esto, ¿sí? Para entender de que la conducta es pensamiento, es sentimiento y es acción, ¿sí? Se recurre a otro criterio, ¿no? Que es el tema de que se entienda de que nosotros estudiamos interacciones, no cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto supone también comprender de que nosotros no somos mecanistas, o sea, no hay mecanismo de causa y efecto, ¿sí? Como sucede, ¿sí? Con otros fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la física puede pasar en secuencia, ¿no? A algo le sucede otra cosa, ¿no? Pero eso puede suceder con otras ciencias. A nosotros, pues les cuento que esto de el estímulo, perdón, a ver, caray, estímulo, respuesta, ¿sí? Que esté en secuencia es algo que más bien nos ha perjudicado severamente, ¿no?
el que esté así y luego así, ¿sí? Estímulo y luego respuesta. Entonces, hay que entender de que no es que primero aparece algo y luego pensamos, sentimos y actuamos. Todo el tiempo estamos en contacto, ¿no? Entonces, esto supone entender la conducta como una interacción, bajo un esquema que no es estímulo, luego respuesta, sino el estímulo y la respuesta como algo simultáneo, digámoslo así, ¿no? Entonces, en una suerte de que el estímulo y la respuesta se dan al mismo tiempo, ¿sí? Es algo así como que no es que yo estoy hablando y luego están escuchándome. Ustedes me escuchan mientras hablo. ¿Mm? ¿Y? Y mientras estoy hablando están pensando cosas y mientras estoy hablando están sintiendo cosas. No solamente están escuchando, no es solo un hacer, ¿no? Simultáneamente al hacer, que sería escuchar, simultáneamente a su escuchar están pensando y están obviamente sintiendo cosas, así de claro, ¿no? Entonces eso es una cuestión que es importante entender. No es en secuencia, es simultáneo, ¿no? Lo que nos sucede. Y otra cosa es qué tipo de interacción es esta, ¿no? Bueno. Esta es la primera idea que se tenía, ¿no? Les decía, pues bueno, ahora vamos a cambiar. ¿M? Hay que dejar de pensar que estudiamos nosotros pensamientos o ideas. Estudiamos el pensar, eso es lo que tenemos que entender. Ah, caray, se vuelve loco esto. Estudiamos el pensar, estudiamos el sentir y estudiamos el hacer, ¿sí? Bueno, entonces, comportarse en ese sentido sería interactuar, es decir, ¿me entienden, no? No actuar, sino interactuar, ¿sí? Interactuar, porque son actuaciones que hacemos en contacto con el medio, no actuamos en ausencia, siempre actuamos en contacto con, por eso es interactuar, es actuar en contacto con, en relación. Y nosotros estudiamos las relaciones, la forma en la que interactuamos. No estudiamos al organismo humano, ¿me entienden? No estudiamos el factor o los factores biológicos, ¿me entienden? Sí. Podemos estudiar, digámoslo así, algunos elementos que nos interesan, ¿no? De hecho, no nos interesa la estructura anatómica, por ejemplo, ¿sí? Pero sí nos interesan algunos aspectos, como por ejemplo el sistema neurológico, ¿no? El sistema nervioso, pero, ¿no? El sistema endocrino, el sistema, en realidad eso, ¿no? Neurofisiológico, ese es el que nos interesa, ¿sí? Bueno, ¿y por qué? Porque en realidad ni siquiera es algo que estudiemos, sino que nos interesa saber cómo funciona, porque tiene que ver con el interactuar mentalmente, ¿no? Eso les diría que en sentido general me parece que es importante que bueno, lo sepan, ¿no? Que esta es la única parte en la que me voy a detener a explicar y decir eso, ¿no? Que nosotros no estudiamos cosas, ¿sí? Por eso no estudiamos sustancias que estén en el organismo, no somos organocéntricos, pero tampoco estudiamos cosas sin sustancia, digamos, no, perdón, cosas que no vayan a tener una verificación en cosas que sí tienen sustancia. A ver, nosotros estudiamos el sentir pena. Cuando sentimos pena, sentimos dolor y a veces lagrimeamos, ¿sí? Como si nos estuviera doliendo algo. Sentimos pena, ¿no? Este sentir, ¿me entienden? ¿Sí? Supone una serie de, si quieren ponerlo así, interacciones, pero orgánicas, ¿no? ¿Esas cosas se pueden constatar? Claro que sí, ¿me entienden? Pero la pena no se puede constatar, no se va a agarrar, ¿me entienden? Es una interacción, es una relación, ¿sí? Pero tiene repercusiones, ¿sí? A nivel orgánico, entonces hay evidencia orgánica. Por ejemplo, cuando uno se enamora, ¿no es cierto? ¿Cómo está el tema del corazón, la tensión muscular, la temperatura corporal? Hay evidencia de que está sucediendo algo,
pero no es eso, sino que es la evidencia. Es lo mismo que la gravedad. La gravedad existe, ¿no ven? Nadie va a dudarla de su existencia. A ver, tóquenla, siéntanla, huélanla, no va a pasar nada de eso. Pero hay evidencia. El hecho de que estén en este instante sentados, eso espero, ¿no? Es lo que marca. Bueno, ya, eso, porfa, me parecía que era importante. Bien, entonces, les decía, con relación a los antecedentes filosóficos, vamos a revisar, básicamente este es el menú, lo que es la filosofía y religión oriental, lo que es ay Dios, ¿qué pasa con esto? Ya, la filosofía griega, la grecorromana, la escolástica, ¿no? Que supone que ha supuesto el medioevo, lo que es el Renacimiento, la ciencia moderna, el sensualismo francés, el positivismo británico y el idealismo alemán, que son la base para todo lo que son las escuelas como tales. En realidad, este es un resumen de la materia de filosofía, de escuelas psicológicas y también en cierta medida de otras asignaturas como socio y otras cuestiones más que aparecen en otras cuestiones, pero pues aquí también se ven reflejadas, ¿ya? Bien, eso, entonces vamos a empezar. Bien, yo lo que quería era hacer una especie de, si quieren, de trabajo paralelo, ¿no? Voy a ir desarrollando en función de las preguntas que aparecen en el cuestionario. No sé si les parece que podríamos hacer aquello. ¿Sí? Entonces voy a nombrar. ¿Tienen ustedes el cuestionario? No. La verdad. Lice, no tengo yo el cuestionario. ¿En qué grupo se compartió? ¿O Sí, cómo fue? yo tenía la idea de que les iban a compartir. ¿No les han compartido? Hoy día recién una grupo. No, a tu grupo no, por lo menos yo no tengo. Perdón, ¿quién ha dicho algo diferente? A nuestro grupo no ha compartido nada, Alicia, no sé de qué formulario de preguntas estamos hablando. Un Rubén. cuestionario. Ya. Entonces tal vez les van a dar después, ¿ya? Bien, la cuestión es que hay un cuestionario, ¿no? Que nos han pedido, ¿no? De mínimo 50 y 60, ¿no? Y yo creo que podemos reducir a 50, no hay problema. De las cuales van a salir no sé cuáles serán las proporciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, un poco en función de eso nos han pedido que desarrollemos también esto de las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas preguntas que yo obviamente, o sea, veo que están definición de psicología, que es el estudio de la conducta, y pueden colocar la conducta y procesos mentales, que a mí me parece medio redundante, entendiendo que la conducta es pensar, es sentir y es hacer, diría yo, incluso, ¿no? Ya. Ahora, actualmente la conducta se define como, ¿sí? Reacción, interacción o acción. Explica brevemente por qué, les acabo de explicar, como interacción, ¿no? Porque no es solamente que reaccionamos en secuencia, estamos en contacto constante y no es un acto nomás, sino que es una relación que establecemos, ¿no? Pensando, sintiendo y haciendo, algo así. Bien. 3 dice, ¿cuál fue la principal? Ya, estas son las bases filosóficas. Esto quiero que entiendan. Vamos a concentrarnos ahora entonces en qué. Primero vamos a trabajar lo que es filosofía y religión oriental. Les voy a dar las pautas más importantes sobre esto. Y luego lo que es la filosofía griega. Igual vamos a revisar los aspectos más importantes. ¿Ya? Bien. Les repito, todo esto, ahí están, les voy a pasar el PDF del material en el cual está basado, que esto es Historia y Sistemas de Psicología de Brennan. Nosotros les voy a pasar, está en extenso. Pero yo me imagino que, a ver, no sé cómo estarán esto del cuestionario, pues estoy segurísimo que les van a pasar. Así es que me imagino que eso les podría bueno, ese podría ser también, ¿no?, una base, digamos, para esta especie de repaso que yo le podría llamar, ¿no? Que tienen que hacer. Bien, eso, vale. A ver, entonces vamos a avanzar rápidamente. En psicología, ¿qué es lo que nos interesa, no? Nos interesa
no concentrarnos en la filosofía griega, sino también retomar, como bien dice Brennan, algunos aspectos de la filosofía y religión oriental. ¿Por qué? Porque en la parte oriental, miren, estos aspectos son importantes, no separan religión de filosofía, ¿sí? Es algo muy interesante. Entonces, la filosofía de la gente oriental, digámoslo así, de esa parte de la humanidad, está en su religión, ¿no? Ahora, es interesante también entender de que en esta mentalidad, ¿no? Hay un énfasis en la comunidad y una desaparición, básicamente, del individuo, ¿no? Fíjense que cuando estoy hablando del sector oriental, estamos hablando de todo lo que es, digamos, el Medio Oriente, todo lo que es el Asia, ¿no? O sea, todo lo que es China, India, me están siguiendo, ¿no? O sea, todo eso, ¿sí? O sea, a lo que le llamaríamos oriental, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues eso es lo que sucede, ¿no? Se habla mucho de lo que es el desarrollo de las personas, de las cualidades de las personas, ¿no? O sea, el ser mejor persona, ¿no? Hay mucho de esto, ¿no? Es decir, hay mucho de reflexión, ¿no? El budismo, el ascetismo, o sea, todas estas corrientes pues, son de trabajo muy personal, ¿no? De mejorar el espíritu, etcétera. Entonces, justamente hay estos aspectos, ¿no? como, como el ascetismo, ¿no? Que les estaba diciendo, ¿no? Los ascetas son estos que se separan del mundo, ¿no? Hay una especie de desentendimiento incluso, ¿no? Del mundo material, hay mucho trabajo, digamos, espiritual, místico, espiritual, ¿no? O sea, eso es lo que les diría, ¿no? Y hay una cuestión también que es interesante de rescatar, ¿no? Es esta especie de ateísmo entre comillas, ¿no? Que se suele presentar, por ejemplo, en China, y tiene su explicación. Es un ateísmo raro porque sí admiran a Buda, por ejemplo, los budistas no tienen Dios, ¿no? Pero Buda es un ser humano que se ha superado por sí mismo y es un ser humano iluminado, entonces es un ateísmo entre comillas por eso, ¿no? Y así diría yo de muchas otras cuestiones que parece que son ateístas, como Confucio, por ejemplo, ¿no? Y tiene su cuestión. Bueno, en sentido general, entonces es importante la filosofía y religión oriental justamente por estas razones, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones son importantes de rescatar? Por ejemplo, acá, mm, a ver, déjenme preguntar algo. Voy a hacer una pausa. Lo que pasa es que yo les juro que pensé que este cuestionario lo tenían, porque creo que sería bueno compartírselos, ¿no ve? Pero no sé cómo lo podría hacer. Estoy pensando eso. ¿Me siguen? A ver, porque esto para mí era un esquema de desarrollo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, algunas cuestiones que aparecen y que es importante, es que, a ver, les planteo lo que dice en el cuestionario, ¿ya? ¿Sí? Aquí interesa saber qué es Persia, ¿no? ¿Cuál es el lugar de Persia en la filosofía, bueno, filosofía religión, ¿no? Persa, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo lo que va a pasar después en Occidente, ¿no? No sé si sabían, pero la primera doctrina de Persia es el zoroastrismo, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa esta cuestión? Porque resulta que tenían un dios que era Ahura Mazda, ¿no? Y proponía que la misericordia, por ejemplo, era lo principal, ¿no? La principal cualidad humana, ¿no es cierto? Entonces, Ahura Mazda tenía este profeta que era su hijo, ¿ya? Y este su hijo, ¿no? Era su enviado, ¿me entienden? De Ahura Mazda. Se dan cuenta del paralelismo con el tema de la religión cristiana. Entonces va por ahí que algo de esto es lo que ha pasado con el asunto de la integración, ¿no es cierto? Más adelante de varias de estas ideas dentro de lo que sería la religión cristiana, que también ha tenido su que ver en la psicología. Bueno, bien. Lo otro es
que hay dos cosas que hay que entender, ¿no es cierto?, de que esto es Persia. Persia ha sido una de las primeras civilizaciones. De Persia rescatamos el zoroastrismo, que tiene que ver justamente con esto de lo que les decía, ¿no? La creencia de que la misericordia, ¿sí?, la piedad, digamos, era la cualidad central del ser humano, ¿no? ¿Sí? Como que lo hacía divino, además, ¿no? Hay una serie de otros aspectos más, pero eso particularmente la psicología le interesa, ¿no? Ahora, por otro lado está la India, ¿no? La India que tenía, yo diría, dos vertientes, dos cosas que nos interesan, los Vedas, ¿no?, y los Upanishadas. Punto. Ahí para de contar, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, ¿qué eran los Vedas? Los Vedas eran libros sapienciales, ¿no? Una colección de lecciones, himnos, poemas y textos en prosa, ¿no? Esos serían los Vedas, son libros sapienciales. Los Upanishadas, en realidad, eran libros de sabiduría también, pero que reunían algo así como que costumbres de aquel momento histórico, digamos, de desarrollo de la India, ¿no? Eso es lo que le diría. Más eran libros más de, yo diría, morales, digamos, ¿no? No eran de cuestiones de aprendizaje, de formación, sino eran más bien de comportamiento moral, algo así. Bien, eso. Luego, lo otro que nos interesa también de la parte oriental es el budismo, les estaba comentando, ¿no? Que una cuestión que es interesante es que el budismo descarta la noción de alma o mente, ¿sí? Considera que la única realidad posible ingresa por los sentidos. ¿Qué tal el budismo? ¿Sí? El budismo plantea eso, ¿no? O sea, por eso les decía que hay una especie de ateísmo medio particular, ¿no? Bien. A ver, ya me han respondido. Déjenme ver. Ya. A ver, voy a hacer una cuestión. A ver, les voy a ir compartiendo, voy a tener que hacer eso. Esto les va a llegar de todas formas, les diré. ¿Ya? Déjenme ver. Voy a dejar de compartir un momento. A ver, un ratito quiero explicarles. Voy a compartirles algo que es el tema este del documento, ¿no? Donde están las preguntas. ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí, sí. ¿Están viendo, no? Este es el cuestionario que yo pensé que les iban a pasar. Lo que pasa es que hay algunas otras cosas más que me imagino que por esos detalles de corte más administrativo no se les ha pasado, pero en realidad nos han pedido para ustedes, así es que no estoy cometiendo ninguna infracción. ¿Me entienden, no ve? Porque no es que todas estas cosas les va a preguntar, ¿no? Eso les aseguro. Espero que no pasaría. Pero... Bien, a ver, en cualquier caso, si es que esto no tendría que hacer, ¿me entienden? Pues luego voy a conversar con el coordinador de la carrera ya. Por ahí me están diciendo, no deberéis. Bueno, la idea es, les decía, ir repasando, o sea, a partir de esa estructura que ya ven, o sea, las cosas que más nos interesan. Entonces aquí están las preguntas, ¿no? Les estaba planteando el tema del budismo, qué es lo que más nos interesa. Esto es una especie de súper recontra mega resumen sobre aspectos básicos, les repito, que ustedes tendrían que saber sobre esto. Otra cosa que nos interesa también es la doctrina de Lao Tse, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver con ¿qué? Con el taoísmo. ¿Mm? Entonces, el taoísmo ha tenido mucho que ver también, ¿sí? Con esta especie de, digamos, modo de pensar oriental que luego ha tenido unas repercusiones, yo les diría, no las mejores, ¿eh? En materia del desarrollo de la psicología como ciencia, ¿no? Bueno, eso les diría. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa del taoísmo? ¿Sí? Que el taoísmo se podría traducir, no sé, como una teoría sobre el camino, el sentido, ¿sí? De la vida, digamos, ¿no? Que es mediante, ¿sí? A través de la sabiduría, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Y a qué le llama eso? Pues la vida sabia pues es simple y se acerca a la naturaleza. Eso es. ¿Sí? Entonces la idea es vivir en armonía con la naturaleza. Entonces con las leyes de la naturaleza, por lo tanto. ¿No ve? Entonces no a la producción intelectual humana, ¿no? Sino el contacto con la naturaleza. Eso es, digamos, ¿no? Fíjense que mucho de esto repercute en una serie no sé qué decirles, digamos, psicología alternativa, ¿no ve? Entonces, pasa por acá, ¿no? Sí, desentenderte del mundo, ¿a qué le suena eso, no? O sea, retiro espiritual, ajá. Entonces, desentenderse de lo mundano, ¿no? De las malas ondas, ¿no? Y eso quienes han hecho, son creaciones humanas, ¿no? Construcciones humanas, ¿no? Entonces, todo lo que supone cultura, arte, tecnología, humano, ¿no? ¿Sí? Y concentrarse en el vínculo con la naturaleza, que es algo que tiene su intensidad, les diré. ¿Ya? Bien, luego, otra cuestión que es importante entender es el tema de todo lo que es Confucio, ¿no? Les repito, para mi modo de ver, esto que estoy haciendo es reducir, ¿sí? Pero rescatar lo que a la psicología le interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa de Confucio? Hace un estudio muy particular del ser humano, les diré, es bastante complicado el tema de este señor, pero lo que respecta a psicología, particularmente hablando, digamos, si es que se podría decir que ha escrito algo, tendría que ver con el comportamiento moral, es decir, un comportamiento deseado, que es casi, eh, eh, yo diría que la idea, digamos, que tenía Confucio de comportamiento, tendría que ver más bien con esto, ¿no? De la idea de comprometerse. ¿Mm? ¿Con qué? Con la verdad de ir a él, ¿no? Con la realidad, lo que es real, ¿no? Es bastante complicado también el tema de las nociones que se tienen, ¿no? Que tiene Confucio y gran parte, digamos, ¿no? De sus discípulos. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? El compromiso, por lo tanto, que supone, perdón, las enseñanzas morales supone un compromiso individual con qué, con tres aspectos, ¿no? Sinceridad, honestidad, armonía personal, ¿no? Es interesante el asunto de que lo entienda, ¿sí? Como que la sinceridad está autodirigida, la honestidad está dirigida hacia el otro, ¿no? Y la armonía personal es con el mundo que nos rodea, ¿no? Tanto natural como social, fíjense lo que les estoy diciendo, muy interesante. Va, pero eso es lo que yo diría que se podría rescatar, ¿no? Sí, entender como el asunto de las enseñanzas morales, ¿no? Sí, que supone, les repito, un compromiso individual, ¿sí? Una sinceridad con uno, honestidad con el otro y armonía personal. Bien. Eso correlaciona todo lo que supone la orientación, ¿sí? ¿No? De corte oriental, digamos, ¿no? Todo lo que ha supuesto la corriente oriental. Ahora, en cuanto a la filosofía griega, ¿no? Les decía, pues hay una serie de, digamos, nociones que se han ido tratando en función del tipo de orientación que tenían los filósofos de aquella época. No vamos a ir tan atrás, no vamos a hablar de los sofistas, por favor, ¿no? Pero sí de lo que ha ido sucediendo en materia de lo que después serían ciencias, ¿entienden? De alguna forma se capultarían a ciencias. Entonces, ¿cuáles son estas? ¿No? Bueno, vamos. Continuando entonces en el cuestionario, ¿no? Les decía, ahí va. Entonces, aquí es importante que se entienda que desde Grecia nos interesan, sí, los tres mosqueteros, pero antecitos de los tres mosqueteros, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Antes de esos tres cuates, nos interesa saber, ¿sí? Cómo es que se ha ido estructurando el pensamiento, el modo de pensar, ¿no es cierto?, del mundo occidental, ¿no? Ya sabemos que en el mundo oriental, les decía, está, para empezar, el tema de la doctrina,
¿no? De Persia, la más antigua de la que se tiene. De hecho, el zoroastrismo es la primera religión de la cual se tiene noticia, ¿no es cierto? Y ya les he dicho lo parecidísimo, ¿sí? Lo parecidísimo que es, ¿no? Zoroastro a Cristo, y porque es el hijo de Ahura Mazda, ¿no? ¿Sí? Y es un único Dios y es el supremo, el mero mero de todos. Es decir, hay mucho de parecido. Les diré que se pueden tener confusiones complejas si ustedes revisan la doctrina esta, ¿ya? Pero bueno, les decía, los Vedas y los Upanishadas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? El tema de la sapiencia y el tema de las costumbres, el tema del budismo, el taoísmo, el asunto de las enseñanzas morales de Confucio. Todo eso es oriental. Ahora rompemos y vemos lo que supone el tema dentro de lo que es el modo de pensar occidental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿No? Saber sobre lo que es la orientación naturalista, biológica, matemática, ecléctica y humanista, ¿no? A ver, esto es muy sencillo. ¿No? Se llama naturalista porque explican la realidad, el mundo, etcétera, etcétera, a través de fenómenos naturales, ¿no? Cosas que se pueden ver. Entonces están estos representantes, de los cuales yo diría que el más importante de todos es Tales de Mileto, ¿no? Que es el primero que aparece, ¿no? Pero están también Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Heráclito, Parménides de Elea, ¿sí? De estos yo les puedo decir que ya está no tienen que saber en qué creía cada quien, digamos, pero por lo menos que sepan su orientación, digamos, ¿no? O sea, que sepan que tienen este carácter, ¿no? Que explicaban cosas a partir de eso, ¿no? De fenómenos de la naturaleza o cosas que existían en la naturaleza, ¿no? ¿Sí? De estos yo les diría Tales, pues plantea que el tema pasa por tierra, fuego y aire, ¿no? ¿Sí? Eh, esta es una teoría, por ejemplo, que es muy loca, porque si revisan, son un poco los tres estados de la materia, entendiendo que el fuego, miren, ¿sí? Podría ser el magma. ¿Qué tal? ¿No? Entonces es muy loco, pero son cuestiones así que uno retrocede y encuentra el origen en esto, ¿no? Es loco, pero fíjense, aunque diga, ¿no? Tierra, no, perdón, tierra, agua y fuego era, perdón, tierra, agua y fuego, ¿no? Tierra, agua y fuego, tierra, agua y fuego, tierra, agua y fuego. ¿Me entienden? Pero después, si te pones a pensar, son los tres estados que tiene en realidad, ¿sí? Los tres estados de la materia. Bueno, bien. No vamos a entrar en el tema de Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? ¿Sí? Demócrito, ¿sí? Que era el que pensaba que todo estaba constituido por átomos. ¿Qué tal? ¿Sí? Siglos después se dirá que esto es así. Bueno, y las ideas de Heráclito y Parménides es respecto del tema del cambio, ¿no? Si todo cambia o si todo permanece, que no me parece tan relevante, la verdad, pero digamos que sí están dentro del ámbito, porque es decir, tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver tanto con fenómenos de la naturaleza, quiero decir. No sé si el tiempo es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? No es el temporal, ¿no ves? Sino el transcurrir del tiempo. Bien. La orientación biológica es muy interesante porque se trataba de encontrar el porqué de las cosas en realidad en otra ciencia, ¿no? Sí, los primeros eran más de la onda física, yo diría, son sí, explicaciones de tipo físico-químico, ¿no? Más o menos. En cambio, los de la orientación biológica, pues explicaban el mundo a partir justamente de los fenómenos que se daban bajo piel, porque Arneón de Crotón, Hipócrates, Empédocles han abierto personas y han visto cosas ahí, por eso todos hablan de humores, ¿no es cierto? Porque claro, se veía que la sangre, ¿no es cierto? Y por eso es lo de la sangre azul, ¿no? O sea, hay varias cuestiones que una vez que se abrió la piel se desmitificaron. Bueno, entonces esa es la orientación, ¿no? Son tres representantes que se tiene ahí, de los cuales el más importante es Hipócrates, ¿no? A nivel de matemáticas, el pensamiento matemático es muy, muy, muy complejo. Actualmente se considera que es el lenguaje de las matemáticas. Entonces, sin esto no tendría sentido muchas cuestiones, ¿no?
la medición, ¿sí? Algunos dicen, ay, ¿cómo vas a medir? ¿No es cierto? Y a los psicólogos nos dicen, no, y muchos de ustedes incluidos seguramente tienen esa misma opinión, pero les diré que si sabemos que son las 19:49, no es porque nos demos de poets y punto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la matemática. Entonces Pitágoras e Hipócrates son los representantes más importantes, pero de todos ellos Pitágoras, ¿no? Que él tenía una especie de religión en la que la entidad a la que adoraban era el número, no, ¿no? Que muy parecido al término de Platón posterior. Bueno, ya. Entonces eso, pero lo que interesa es que del área de matemáticas, Pitágoras, y que hablaban de eso, ¿no? Y que todo se explicaba a través del número, ¿ya? Algo que se llama ecléctica porque supone la configuración de varias cosas, ¿no? ¿Sí? Y son más bien los que yo diría que están más considerados, más cercanos a los sofistas, ¿no? Que eran Protágoras, Gorgias y Antifón de Atenas, ¿no? Que les diría que por qué nos interesan, ¿no? Sí, porque dan algunas nociones, ¿no? Protágoras, sí, va a hablar de que el hombre es la medida de todas las cosas, por ejemplo, es una noción muy interesante. De todos estos, yo diría que el que se puede rescatar es ese señor, ¿no? Que es una noción interesante, ¿no? Fíjense, ¿por qué consideramos que algo es pequeñito? ¿Porque lo es o es en relación a nosotros? ¿Por qué el universo es grande? Tan gigante es la Tierra, tan grandotas tan grandotes el Sol, ¿no ves? Ni qué hablar de Antares. ¿Sí? No, ¿me entienden? Bueno, ahora, ¿por qué es importante la existencia de estos señores? Porque estos señores que han mezclado peras con tomates, ¿sí? Porque de entre las cosas interesantes que decía también había cada barra basada, surgen, ¿no es cierto? ¿Sí? Figuras que empiezan a hacer reflexiones más importantes, ¿no es cierto? Que parece ser que se acercan a un tema un poco más objetivo. Dentro de ellos, el más importante, obviamente, Sócrates, ¿no? ¿Qué serían todos estos como lo que yo diría que el surgimiento del pensamiento occidental, así de claro? ¿Me entienden? Caipi, nosotros consideramos en los fenómenos de la naturaleza física, química, ¿sí? Biología, matemática, lenguaje, ¿sí? Humanistas, Caipi, psicología. Sócrates, ¿de qué hablaba? El alma. ¿No le suena raro? Ya, entonces es eso. Por eso es que es importante que se sepan todo esto como mínimamente ubicado, ¿sí? Que sepan esto, ¿sí? Hacia dónde iba cada uno de estos cuatecitos y por qué nos interesa de todos estos, de la A, del inciso A a la E, al E, ¿no es cierto? Sócrates. Porque este es el señor, ¿sí? Que va a definir el tenor de la ciencia, pero que además, ¿sí? Va a plantear, ¿no? Algunas ideas que después van a ser rescatadas por Aristóteles. Bueno, no voy a ahondar más, pero les digo lo siguiente. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué he puesto esta cuestión acá? Ya, porque resume muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Para Sócrates, ¿cuál era el bien último? ¿Qué es lo que tendríamos que el conocimiento? ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? Recuerdan eso, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. O sea, ¿qué estaba diciendo? Todo tiene que ver con el conocimiento, ¿no? El asunto de la mayéutica, su método de razonamiento, era la producción, la adquisición de conocimiento a través de preguntas que te invitaban a la reflexión, conclusiones propias que tú tenías. Es decir, eso era lo más importante de la contribución de Sócrates, yo diría, ¿no? ¿Y por qué no rescatar su noción de alma? Porque su noción de alma, discúlpenme, se parece más a una noción cristiana que a lo que Aristóteles va a hacer después. Bien, para Platón, sí, yo rescato algo que es muy interesante, ¿no? De todo lo que se puede rescatar de Platón, algo que también es interesante es entender la noción que él tenía de alma racional, que es lo que yo sé, yo creo que se acerca más a esto que nosotros diríamos el plano de la reflexión, o sea, el tema de que no actuamos de manera tan reactiva. Justamente el ser humano es aquel que puede diferir en mucho su respuesta,
¿sí? Alguien me dice, sí, miren, por ejemplo, no sé, pues alguien te puede pegar a tus 10 años y te vengas después de él. ¿Pasa? Sí, claro que pasa, ¿no? Entonces, ¿y cuándo han visto hacer eso a algún animal? ¿No ve? 10 años después, lo que me has dado, ¿no? No, eso no va a pasar. Entonces, eso, ¿no? Como algo típico del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Miren qué es lo que plantea con relación al alma racional. Dice, solo el alma racional puede contemplar el verdadero conocimiento. Dice. Es muy interesante. Mientras que las partes inferiores del cuerpo están limitadas a las contribuciones imperfectas de las sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? El alma racional supone pensar, ¿sí? Y las partes inferiores, el sentir. Estas son las divisiones que no han sido sanas, pero que han estado presentes. Viene desde acá, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Sí? El verdadero amor no es que desees a la persona, ¿no? ¿Me entienden? Sino que la conozcas su ser profundo. No ese profundo, ¿no es cierto?, valor. ¿De dónde viene? Platón, porque Platón era idealista, ¿no? Entonces, este concepto de idealismo es muy, muy intenso, ¿sí? Dice que la única forma de ver el mundo es a través del alma racional, pero el alma racional resulta que es un alma loca, no mentira, es un alma que digámoslo así, no tiene que ver con las sensaciones, sino con la reflexión. O sea, nosotros conocemos la verdad a través de la reflexión, ¿no? No lo que estamos sintiendo. Pero les digo algo, ¿no? O sea, esta confusión tremenda, si se tiene hasta ahora. Separar, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿No? Mi alma es pura y mi cuerpo a veces peca. ¿De dónde sale eso? ¿Me entienden? Bien, va por acá. Entonces, esta idea de la partición, ¿no? Yo diría platónica, ¿sí? Del alma racional respecto del cuerpo, ¿no? El asunto sensacional del cuerpo viene por aquí. Ya, vamos. ¿Cuáles son las 4 causas de la vida según Aristóteles? Es importante que entendamos esto, ¿no? Que él plantea que hay 4 causalidades, ¿no? Material, formal, eficiente y final, ¿sí? Las materiales de las sustancias, ¿no? De lo que se está hecho, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Por lo que viene adelante. Mira, ¿y la causa formal qué es? Es la manera, ¿sí? ¿Sí? Si bien hay cosas, nosotros somos cosas, todos somos cosas, adquirimos distintas formas. Qué loco, ¿no? Porque resulta que nosotros, si se dan cuenta, si hacemos un trabajo de escrutinio anatómico, estamos hechos por eso, por elementos, ¿no? Que están organizados a partir de cuestiones, cadenas complejas de carbono. Sí, ya, pero me están entendiendo lo que estoy diciendo, que es muy interesante cómo Aristóteles, este pensamiento también, ¿sí? Explica mucho de lo que ahora se piensa con relación a las ciencias en general y a la psicología en particular, ¿no? Entonces hay una causa material, ¿no? Hay una razón, hay una cosa que hace que exista, ¿no? Algo, ¿no? La forma es eso, ¿no? La manera en la que se presenta, ¿sí? La eficiente es lo que hace esa cosa, ¿sí? Con la forma que tiene, que hay diferente, ¿no? ¿Y para qué? Ahí esta noción es una noción muy complicadilla de comprender, les digo yo, en sentido general, ¿no? La causa final, ¿sí? Es justamente eso, es el para qué voy a hacer esto, qué sentido tiene. ¿Mm? Y aquí aparece un asunto que es muy interesante, muy importante, que esto es lo que le llama la atención a Aristóteles y que tendría que forma parte de lo que es la psicología. Loco, ¿no? Bien, pero fíjense qué es eso, o sea, estamos constituidos somos orgánicos, ¿no? Tenemos una forma distinta a las otras formas orgánicas, ¿no? ¿Sí? Y eso nos permite hacer cosas distintas, ¿no?
pero hay un propósito, ¿sí? Eso probablemente es lo que nos distinga, ¿sí? De las otras especies animales. Un poco va por acá esto. Bien, esto es bastante largo, la 12, que no vaya ya. Les diré que tengo cierta libertad. ¿Ya? No va a ir la 12, muchachos, porque es explicarles bastante sobre lo que son las facultades racionales del alma. No viene al caso, ¿ya? No interesa tanto. Interesa más justamente esto que acabo de rescatar, ¿vale? Sí, eso les diría en sentido general. Bien. A ver. ¿Quién me ha escrito en el curso? Va. Espérenme un ratito ya. Sí. Bueno, a ver, se supone que nosotros tenemos que estar hasta las 9, ¿no es cierto? Así hemos quedado, ¿verdad? Hola. Sí, sí, sí. Va. Les decía que esta no creo, es muy largo, ¿no? Es interesante de tocarlo, pero me parece que ya es muy complejo. Lo que sí me parece interesante, les decía, es que rescatemos esto, ¿sí? Porque sí también hace algo que yo les sugiero que revisen, ¿no? Es cuál es la noción de alma que tenía Aristóteles, ¿no? Que me parece un cachín largo de revisar, pero bueno, aparece, tiene que ver con lo anterior. Bien, ahora, ¿qué otra cosa es importante que revisemos, ¿no? Algunas cuestiones puntuales respecto de determinadas corrientes filosóficas en la transición grecorromana, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo que nos interesa rescatar para la psicología es el estoicismo, el epicureísmo y el neoplatonismo, porque de hecho van a tener mucho que ver con corrientes que van a desarrollarse mucho después. La terapia racional emotiva, la más, la terapia más exitosa, por ejemplo, que ha desarrollado no se diría, la corriente cognitivo eh, conductual, digámoslo así, ¿no? Es estoica. O sea, el Albert Ellis era estoico, ¿no? Entonces, para que vean hasta dónde llega esto, ¿no? Y por eso yo lo estoy rescatando. ¿Qué es lo que pensaba el estoicismo? El estoicismo hablaba principalmente de lo que es la sensatez, el equilibrio, ¿no? Si un estoico se planta, ¿sí? No exagera nada ni minimiza nada. ¿Se dan cuenta? Que por eso es que lo de terapia racional emotiva, ¿sí? Si el estoicismo es eso, ¿sí? Es básicamente una concentración del ser humano, ¿no? En no dejarse llevar justamente por las pasiones. Lo que es contrario justamente al epicureísmo, que en realidad plantea lo contrario, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es obedecer a los placeres, ¿no? ¿Sí? Lo que nos da y que esto va a rescatarse en el sensualismo después, ¿no? O sea, eso, ¿no? De que lo que interesa es ojo, que hay placeres y placeres, ¿no? Placeres que pueden ser displacenteros al final, placeres que pueden generarte más bien la muerte, ¿no? Entonces, pero o sea, eso, salvo saber elegir, pero la idea es el placer. Y el neoplatonismo, pues que se le llama así, ¿no? Porque retoman las ideas, ¿no? Justamente de Platón respecto de lo que supone la realidad real, ¿no? ¿Sí? Es decir, la idea de algo es lo que es real, no la cosa en sí. ¿Entienden? Lo que es real es la idea del jarrón, ¿no? No el jarrón que está frente a la idea de la computadora. Esa es la realidad real más profunda, la que podemos comprender, no la computadora que tienen enfrente o el celular que tienen enfrente, sino el concepto de celular. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto es neoplatónico, ¿no? Bien, entonces retoman esto, ¿no? de despreciar lo sensorial, digamos, ¿no? Bien. Entonces, esto con relación a lo que diría lo grecorromano, ¿no? Ahora,
Yo sé que es pesado, muchachos, pero pues, ¿qué les puedo decir? Por aquí pasa la cuestión, ¿no? Trato de amenizar esto como si fuera un recordatorio medio no tan lo que es, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Bien, a ver, vamos a tratar de acelerarlo un poquitín. Hay cuestiones interesantes dentro de lo que ha supuesto la Iglesia, pues sí, ¿no? Hay cuestiones, hay trabajos que están bastante desarrollados, aunque estén dentro del marco de lo dogmático, digamos, ¿no? Entonces, de estos, ¿cuáles son los más interesantes de recordar? San Jerónimo, San Ambrosio, San Antonio, San Antonio y San Basilio, que están relacionados, pero de todos ellos el más importante, les estoy echando un guiño, yo sé lo que les digo, ¿no? Es San Agustín. ¿Ya? San Agustín, porque hablará de la relación humana, de la relación de un humano con una deidad a través de una experiencia íntima, ¿no es cierto? Él hablará de esto que es este claustro, ¿no? Que le llama estos diálogos íntimos, ¿no? Que establece con, con Dios, ¿no? Según su creencia, ¿no? Él era multicreyente, digamos, ¿no? No sé si sabían, pero San Agustín era un tipo que había andado por 20.000 religiones, digamos, ¿no? Hace un maniqueo, maniqueísta, o sea, le daba madres en muchos casos, digamos, ¿no? Él no estaba, se ha alejado mucho de cuestiones así como misericordia, nada que ver. Entonces, justamente eso es lo que lo ha conmovido y les digo, ¿no? O sea, él trabajaba esto del casiciaco, digamos, ¿no? Como experiencia íntima con la deidad. Pero en esta experiencia, lo interesante de San Agustín es que señala una serie de aspectos, justamente eso, del humano, que es dedicarse a lo divino, ¿sí? Eso les diría que es el más importante de todos estos, incluso, incluidos San Ambrosio, San Jerónimo, pero yo les diré en materia de psicología, digamos, ¿no? Bueno, bien. Otra cuestión que es interesante también es hablar un poco de lo que ha sido el islamismo, pero yo he puesto aquí una pregunta que es civilización islámica para plantearlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tanto la religión como tal, sino si quieren decirlo así, las costumbres, ¿no? Islámicas, ¿no? Entonces, ese es bastante interesante, ¿no? Pero fíjense, resulta que dentro de los islámicos, miren esto, ¿no? Con relación a la adquisición, ¿sí? De conocimientos, ¿sí? En la misma época en la que los padres de la iglesia, ¿no es cierto?, proponían, planteaban el tema del espíritu y el desprecio del cuerpo. Miren, por eso les digo, esto de civilización más que religión, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen dentro del ámbito islámico? ¿No? Se ocupan de la adquisición del conocimiento por los sentidos y concluyen que el dualismo entre mente y cuerpo, ¿sí? Es la muestra de la relación entre el conocimiento sensorial y racional. Capos, ¿sí? Retoman acá, ¿sí? Lo que había dicho en realidad la filosofía griega, no sé si te recuerdan, ¿sí? El alma racional, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces esto es importante que se entienda, ¿no? Por eso es que lo rescato, ¿ya? Y esto que es lo que me parece que era más importante. Bueno, lo otro es que por suerte se acaba todo esto de lo que sería el medio. Miren que del medioevo no aparece prácticamente nada, salvo lo que voy a decir aquí, que es poquito, ¿sí? Lo de San Agustín, la cuestión de la civilización islámica y la conclusión, digamos, de esto a través de qué, ¿Mm? Del surgimiento, ¿sí? Dentro de la misma iglesia, ¿sí? De lo que sería la universidad, las universidades, el conocimiento universal. Por eso es que lo rescato, es muy importante, ¿no? Fíjense que a principios de la Edad Media, ¿sí? El, eh, pasa algo muy raro, ¿sí? Es como que decae a través de que obviamente decae la Iglesia Católica que había catapultado al latín
como el idioma sagrado, ¿no? Pues entonces resulta que al decaer pues resulta que surgen las regiones, y surgen estas regiones demostrando desarrollo en materia cognoscitiva, demostrando que se están desarrollando conocimientos. Entonces de ahí es que surge, ¿no?, el tema además de que aparecen las lenguas como tales, ¿no?, la francesa, el español y el portugués, todas derivadas del latín, pero les decía que a partir de qué, de las formas en las que se expresan en estas distintas regiones empiezan a aparecer los regionalismos, ¿no es cierto? Bueno, y claro, la iglesia es una cuestión que ha sido muy interesante, para permanecer, hasta ahora permanece, ¿no?, en el mundo, pues se ha vinculado a las universidades. ¿Qué les dice? Que la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad, ¿no es cierto?, Mayor, o sea, la Universidad de San Andrés, ¿me entienden? ¿Sí? La Universidad Mayor y Pontificia, ¿me entienden? Es decir, claro, es decir, tienen mucho que ver las universidades en la creación, pero las iglesias en la creación de las universidades, para no desvincularse de algo que era inevitable, que era el resurgimiento del conocimiento científico. Bien, entonces, dice ahí, es importante, ¿no? La iglesia apoyaba la educación elemental, la gramática, filosofía y el derecho canónico y romano. O sea, dense cuenta que quienes enseñaban digamos, en las casas feudales eran los curas, ¿no? Las escuelas dependientes de las catedrales no se daban abasto, ya que muchos clérigos y laicos les interesaba el aprendizaje y el saber, se estaba desbordando. Entonces la universidad, por ejemplo, más antigua, ¿sí?, es la de Bolonia, solamente un datito que les doy, ¿no?, que ha sido reconocida por decreto papal, ¿no?, ¿sí?, como lugar para emprender, y luego se difunden en Italia, en Moderna, Vicenza, o sea, este es el surgimiento. No nos complicaremos tanto por esto, pero solamente para una referencia me parece importante que la sepan, ¿ya? ¿Sí? De que acá, ¿qué es lo que interesa? ¿Sí? De que las universidades han surgido, ¿sí?, en el marco de la iglesia o con apoyo de la iglesia. La iglesia ha validado el conocimiento científico, ¿sí? No quiero sonreír, pero les digo, no sabían lo que estaban haciendo, ¿ya? Pero bueno, esa es así es que surgen las universidades, y eso en qué nos interesa, por qué nos impacta, cómo es que llega a nosotros. Pues les diré que este ha sido justamente el inicio, para mi modo de ver, de la especulación que se había quedado, ¿no?, con Aristóteles, ¿sí?, que había quedado ahí, que había tenido cierta reacción de la civilización, les decía, ¿no es cierto?, islámica, pero que no era tan importante como lo que venía después. Entonces, aquí todos los personajes, lo mínimo que podemos rescatar de esta especie de monstruos en su época, que han revolucionado, ¿sí?, todo lo que supone el pensamiento humano y que está vinculado a la psicología. Todo esto, les repito, es todo un libraco, ¿no?, que es eso, ¿no?, Historia y Sistemas de la Psicología, que tampoco es uno de 900 páginas, pero es todo un librito, ¿no? Entonces, este es una especie de síntesis, les diría, de lo más importante que un psicólogo tendría que saber, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Ya, va. A ver, de esto, ¿qué es lo que podemos ver? A ver, hemos llegado a... ahí está. Okay. Bien. A ver, después de lo que pasa con esto les decía, de la época oscurantista concentrada en el desprecio del cuerpo, etcétera, etcétera, pues resulta que aparece, retoma lo que se había dicho, lo que Aristóteles decía, había planteado con relación a las causas, ¿no? Y pues dice, pues aquí hay una cuestión que es cierto, digamos, ¿no? O sea, que tenemos que revisar, ¿no? El tema de lo objetivo, tenemos que ir por ahí, retomar el tema ¿no? Porque eso tiene que ver con la ciencia. Entonces, Roger Bacon, ¿quién era? ¿No? Roger Bacon, en realidad, podríamos decir que era un filósofo, un pensador, ¿no?, que fue el primero, ¿sí?, en retomar de manera seria las ideas de ciencia, ¿no? Él decía que
la demostración empírica fundada en la observación deliberada del mundo físico es el único que nos podría dar argumentos lógicos, ¿sí?, para explicar la realidad. La clave de la ciencia, dirá, por lo tanto, está en la validación de la verdad mediante, ¿qué cosa? Una coherencia, ¿sí? ¿Entre qué? ¿Sí? Entre los datos de observadores independientes, ¿no? Para ello, para hacer estas observaciones y que podamos tener un lenguaje neutral, él planteó la matemática. Estamos hablando de que inmediatamente, digámoslo así, después de que surgen estas universidades y empieza a desarrollarse el conocimiento a nivel mundial, empiezan ya a hacerse una serie de preguntas y en esto ya no hay dogma que lo pueda detener. Aquí empieza todo, ¿no ve? ¿Qué estaba diciendo con que demostración empírica? ¿Me entienden? ¿Qué cosas se pueden, de las que están establecidas como dogmáticos, digamos, en muchas religiones, se pueden demostrar empíricamente? Ninguna. Entonces era una idea abiertamente contraria al dogma religioso. Entonces eso es una cuestión que es importante, eso lo les digo, Roger Bacon, el nombre del cuate, el personaje del que estoy hablando. Bien. Ahora, dentro de la propia iglesia, ¿sí?, hay cuestiones que es importante que se entienda, ¿no? De que los propios representantes de la iglesia, como Tomás de Aquino, plantean cosas dentro del marco de la psicología. Por ejemplo, Aquino plantea que la psicología tiene dos elementos, ¿no? La dependencia del medio, dice, pues nuestro medio, ¿sí?, para nuestro conocimiento se basa en los datos que recibe por medio de los sentidos, ¿sí? Miren, qué loco, ¿no? La segunda, el sentido común. Es decir, dice que nosotros, ¿sí?, la psicología tiene que ver con que ingresan datos por los sentidos y que, en segunda instancia, estos datos tienen que organizarse a través del sentido común. ¿Me entienden? ¿Sí? Que actúa con el conocimiento sensorial, organizando y matizando y coordinando. ¿Sí? Miren, esta idea bastante simplista, pero está hablando de psicología, ¿sí? Santo Tomás, que habla del alma, ¿no? Que retoma, no sé si saben, ¿no? Pero Santo Tomás retoma Aristóteles, por eso es que lo retomo también, para que vean que hay una cuestión bastante interesante. Hay un reconocimiento eso, ¿no?, de un santo además, ¿no?, de que la psicología pues tendrá que ver con una organización de los sentidos. Bien. Miren, este reconocimiento es bien loco ya. Ahora, luego otra cuestión que es importante que entendamos es lo que pasó con Copérnico y saber, entender, comprender algo que nadie quería comprenderlo así, ¿sí? Que el universo, que el mundo, eso, que el planeta Tierra no es el universo. Eso, así de claro. Así de claro, damas y caballeros. Había gente que estaba completamente segura que el universo era la Tierra, esto que estamos pisando, Tierra, y el cielo. Por eso es que los conceptos, ¿no es cierto?, que se tienen de infierno y de cielo tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Ninguna descripción del cielo, ¿me entienden?, supone una mirada universal. A ver, dense cuenta, ¿sí?, en las nubes, o sea, todas las nociones es dentro de la Tierra. Entonces, eso es lo que pasa con la revolución copernicana, ¿no? Copérnico lo que hace, ¿sí?, es decir, no, damas y caballeros, nosotros somos, ¿sí?, parte de un planeta. El universo es tremendísimamente más grande. De hecho, no somos ni más grandes que el Sol. El Sol se ve así, pero es más grande que nosotros. ¿Sí? No, no. La revolución copernicana puede ser entendida, por eso digo, como el principio del alejamiento del acento en Dios y el comienzo del examen de la humanidad como parte del entorno presente. Así de serio fue lo que planteó Copérnico, ¿sí? Y era evidente, o sea, ¿saben cuál es el tema? ¿Sí?
de que lo que estaba explicando Copérnico era por qué veíamos puntitos en el espacio, damas y caballeros, o sea, así de claro, ¿sí? O sea, dejamos de dibujar las estrellas como las dibujábamos, ¿no? Pensando que eran así. Las estrellas son esferas, ¿no? Ya. Bueno, eso. Les diría que es el primer, que yo diría, quebrazón del narcisismo religioso, ¿no? Humano religioso, ¿no? Bien, hay otro Bacon, ¿sí? Que no es Roger, ¿sí? ¿No? No es este Roger Bacon que plantea lo de la demostración empírica, ¿no? Es Francis Bacon, ¿sí? Que claro, también es un tipo así muy interesante, muy tendido al tema, miren lo interesante, ¿no? Bacons dedicados al tema de la ciencia, ¿no? Planteaba de que el método de la ciencia tiene que ser inductivo, no deductivo. No tenemos que estar demostrando frases que alguien dice, tenemos que empezar a ver qué está sucediendo, coleccionar, ¿sí? Regularidades, ¿sí? ¿Me entienden? La aceleración, ¿cómo creen que se ha ubicado que la aceleración gravitacional es 9.8 metros por segundo al cuadrado? ¿Me entienden? O sea, haciendo una y otra prueba por regularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, como ustedes saben, el pensamiento inductivo, ¿sí? Va de lo particular a lo general. O sea, a partir de verificar la regularidad en varios hechos empíricos, recién saco un principio y digo, esto es, en general es así. Bien, eso es. El estudio el estudio que hace el hombre de ciencia de los particulares debe realizarse mediante observaciones. Es decir, los hechos particulares deben ser observables. Esa es una cuestión que es interesante entender, ¿no? No olvidemos que lo observable para digamos, en esta época no hace referencia, nosotros hablamos de eso, ¿no? Pero hace referencia a registrable sensorialmente, eso es observable, que pueda registrarse por alguno de los sentidos. ¿Mm? Aunque haga referencia a la mirada, no es así. Bien, ahora, entre los otros personajes que también es un poquito importante de que vayamos a rescatar, ¿sí? Es la aparición de otros personajes que al margen de haber hecho sus contribuciones dentro de la física, pues han tenido sus repercusiones dentro de la psicología. ¿Sí? Uno de ellos es Galileo Galilei, ¿no? ¿Sí? Siendo que tan productivo en el área de la física, pues resulta que no descuidó la psicología y planteó algo, ¿no? Él planteó que en el mundo existen cualidades, dice, primarias, ¿no? Que son invariantes, ¿sí? Y de tipo cuantitativo, ¿no? En cambio, hay otras de tipo secundario, dice, que son inestables y en constante flujo. Bastante interesante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjate, las primarias son, dice, el movimiento, la posición, la extensión, ¿sí? Están sujetas a las relaciones y descripciones matemáticas. Las secundarias, los colores, sabores, sonidos, etcétera. No importa, ¿sí? No vamos a ahondar mucho en ello. Lo que sí interesa es que ha habido un cientista, ¿sí? Un físico, que es Galileo Galilei, que ha planteado algunas ideas con relación a la psicología, y es plantear de que las cualidades, digamos, primarias y secundarias, ¿sí? Las primarias que son invariantes y las secundarias, ¿sí? Que en realidad son inestables, o sea, que varían. Eso les diría que es importante de ubicar de este señor, digamos, ¿no? Más adelante, digamos, pues, se entiende un poquitín por qué, ¿ya? Les voy a explicar un poquito, me van a recordar lo de Galileo, lo que les acabo de decir. Va, ya. Ahora, más adelante, después va a surgir para mí el científico más importante de todos los tiempos. No creo que haya alguien que se iguale a este señor, que es Isaac Newton. No sé si ustedes han visto, ¿no es cierto?, algunas cuestiones, pero digamos en física, si recuerdo, pero este es un personaje muy importante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué repercusiones tienen? Porque Isaac Newton es un monstruo, les digo, ¿no? Gigantesco, ¿no? Les repito, estamos sacando cuestiones que a la psicología le decía yo, ¿no? Que son más importantes, ¿sí?
¿Qué es lo que interesa del impacto? Isaac Newton plantea las leyes de la física, las leyes de la mecánica, que ha gobernado básicamente la física hasta que ha sido destronado por nada menos y nada más, ¿no es cierto?, que Albert Einstein. O sea, ninguna época, ¿no es cierto?, la cuestión durante centurias Isaac Newton ha dominado en la física. Bien, y hasta ahora sus leyes son, o sea, no es que se hayan descartado, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si Newton plantea la idea de causa y efecto, señores, es a este señor que le debemos que todo querramos encontrarle causas, y al hecho de que la religión se haya fundamentado tanto también, la causa primera, todo tiene que tener una causa. Si esto existe es porque ha habido algo antes, ¿no? Una causación, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no? Secuencial, digamos, hacia atrás, ¿no? Eso es. ¿Y esto por dónde? ¿Por qué? Porque resulta que haciendo las observaciones encuentra esto, de que hay una relación, ¿no es cierto?, de causa y efecto. Bueno, entonces, esto de la relación entre los cuerpos, ¿no es cierto?, celestes que obedecen a leyes, ¿no es cierto?, ¿sí?, y que también dentro del parámetro terrestre también se obedece a leyes como la gravitación, ¿no es cierto? Pues resulta que daba a entender de que si el universo está tan ordenado, seguramente las actividades mentales debían regirse, ¿sí?, por las mismas, ¿me entienden? O sea, no por las mismas, por algún tipo de ley igual. Han querido llevar, ¿sí?, al plano mental lo que sucedía en el plano físico en realidad, ¿no? Las explicaciones causales. Bueno, eso es. Bueno, luego aparece el tema de las sociedades ilustradas. Saber de qué se tratan es importante, ¿no? Las sociedades ilustradas son lo que después se va a constituir en las sociedades científicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué son importantes? ¿No? Porque justamente se fundamentan esto, miren. Hay dos cuestiones que son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está diferenciando filosofía de ciencia, ¿sí? Si este es el momento en el que todas las ciencias empiezan a emerger, por eso es que es importante, y de todos de todos los pensadores, aquellos que han tenido que ver con psicología es lo que recojo acá. Bien, entonces decía, ¿en qué consistían las sociedades ilustradas? ¿No? Eran las sociedades que comandaban el conocimiento de la época, ¿no? Sí, eran asociaciones independientes, como dice acá, ¿sí? Voy a aumentar un poco esto. Me doy cuenta que podríamos haber tenido más grande. Ya. Bueno, les decía que eran sociedades independientes entregadas al avance de los conocimientos científicos, ¿sí?, y distanciadas del control de la iglesia o del gobierno, ni religión ni política. Por eso es que lo rescato. Aquí se separa, ¿sí?, por primera vez de manera así consistente, ¿sí? Y segunda, se establecían, ¿no es cierto?, para compensar el retraso científico de las universidades que estaban controladas por los gobiernos y la iglesia. Es bien interesante, pero es que justamente eso es lo que pasaba. Muchas universidades, por dogmas, ¿sí?, por temas políticos, no permitían el avance del conocimiento. Bueno, ahora, dentro de esto, pues aparecen una serie de pensadores, ¿no?, que dentro de estas, en el marco de estas sociedades ilustradas van a resaltar, ¿no? ¿Sí? Van a resaltar por ser paradigmáticos, ¿sí? Dentro de estos, los más importantes son Spinoza y Descartes. ¿Y por qué? Porque hasta el día de hoy se sigue con esto. Lo mismo, van a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Baruch Spinoza? Decía que mente y cuerpo eran aspectos, ¿no?, distintos de la misma sustancia. ¿Qué tal? ¿Sí? La mente es la manifestación interna, dice, y el cuerpo la externa de la unidad del individuo. Aunque la explicación era medio chafa, porque para mí me parece medio nada que ver, pero se entiende, ¿no? La mente es interna y el cuerpo es externo, ¿sí? Pero resulta que te dice que la mente y el cuerpo son lo mismo. No es que la mente exista paralelamente al cuerpo,
forman parte de lo mismo. Eso es lo que te estaba diciendo. En cambio, Descartes tiene una idea distinta. Decía que la mente es una entidad espiritual, inmaterial, diferente del cuerpo, ¿sí? ¿Me entienden? Y más fácil de conocer, dado el principio fundamental de la introspección. Vaya. O sea, pues entienden, ¿no? Esta es la diferencia que hay hasta el día de hoy, si considerar que o somos, o mente y cuerpo es lo mismo, ¿entienden? O sea, el cuerpo tiene propiedades mentales, digámoslo así, es lo que yo diría, por ejemplo, ¿sí? O se piensa que por un lado hay algo que es mente, una especie de entidad espiritual paralela al cuerpo, o sea, un alguien dentro de un alguien, ¿sí? Un cuerpo como una cosa y un alguien dentro de esa cosa que es el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esas son las nociones y así se piensa mucha gente. Así es que cuando deseas a alguien porque, no sé, actúa muy bonito, ¿no es cierto? Que eso será pues, tu cuerpo el que está reaccionando, ¿no? Nada tendrá que ver algo interno, será pura reacción. ¿Me están entendiendo lo que pasa? Pues eso, el problema del progreso de la psicología ha tenido mucho que ver con lo que ha planteado Descartes. Nos ha generado, para mi modo de ver, un modo de pensar insostenible o sostenible solamente en la creencia, pero que ha repercutido. Va, entonces, por eso digo, si pensamos de la psicología actual hacia atrás, podríamos decir que hay estas tres cuestiones que se pueden rescatar. Quisiera bajarlo, pero bueno, ya. A ver, en primer lugar, que la psicología es una ciencia introspectiva, ¿sí? Que tenemos que revisar el modo de pensar, o sea, a través de una conversación, tenemos que entrar dentro del sujeto, ¿no? Porque ahí está, ¿no es cierto?, su ser, ¿no ves? Entonces, eso, ¿no? La ciencia introspectiva que investiga la conciencia humana queda respaldada por la validez del principio sustentado por Descartes. Bueno, eso, ¿no? La psicología introspectiva, o sea, eso, revisen qué ha quedado acá hasta ahora. O sea, como si la psicología, ¿sí? Fuera una ciencia de un alguien que está dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esta idea viene de Descartes. El dualismo cartesiano refuerza, al menos en parte, dice la psicología como estudio puramente conductual, es decir, miren, que la relación entre mente y cuerpo indica que la conducta abierta y observable es significativa. ¿Sí? Tal actividad refleja a la mente, pues ésta actúa en el cuerpo y origina el comportamiento. Es decir, nuestro comportamiento, ¿sí? Es una consecuencia. ¿Qué tal? Es una consecuencia de nuestra mente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Entienden? Y tercero, que respalda que la psicología es una ciencia fisiológica. ¡Qué loco! ¿No ve? No diga, pero si Descartes decía que había espíritu y que... Claro, porque te está diciendo que la psicología no estudia lo espiritual, ¿sí? Estudia el comportamiento reflejo de la mente. La mente, ¿sí? Tiene que estudiar la religión, porque es un espíritu, ¿no ve? Pero nosotros estudiamos el comportamiento que está causada por esa mente, es el efecto de esa mente. Solo estudiamos eso. Miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ven? ¿Qué tal? ¿No? Entonces, por ejemplo, es un pequeño problemilla, yo diría, de Watson en la comprensión, y por eso es que el conductismo se llamó conductismo. Miren, ¿sí? Porque esto era lo que la psicología podía estudiar. A eso me voy, ¿sí? ¿Y por qué dice que es ciencia fisiológica? Porque dice, claro, que este comportamiento, el espíritu, digamos, actúa en el cuerpo a través de una función fisiológica, digamos, ¿no es cierto? Que esa es la glándula. ¿Ustedes saben qué glándula es? La glándula pineal. Para él, ahí está, ahí es, a través de ese organismo, es que el alma causa
el comportamiento en los seres humanos. ¿Qué tal? Interesante. Pero aquí están. Estas son las tres ideas, les decía, que están, que son de la psicología, desde mi perspectiva, grandes errores, ¿no? Que nos han llevado a que la psicología no sea científica. Tiene que ver con esto. Bueno, entonces, avanzando, sí, vemos que ya después de esta dualidad entre Baruch Spinoza, ¿sí? ¿No? Que dirá que alma y cuerpo están fusionados, no es que hay algo paralelo, ¿no? Forman parte de lo mismo, ¿sí? Eso es, ¿no? En cambio, Descartes dirá, les decía que esta diferencia se da y que se relaciona el cuerpo con el ser, con este espíritu, digamos, ¿no? Entonces eso va a generar todo lo que viene después, ¿ya? Todo lo que viene en adelante, pues es una derivación de si es más a lo Baruch Spinoza, ¿sí? A ver, dame un ratito. A lo Baruch Spinoza, o si estamos pensando más a lo Descartes. ¿Me siguen? Y van a ver que es una especie de jueguito de estos aspectos, ¿no? Que se van haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la realidad? Tiene que ver con un pensar o un sentir, ¿ven? Las diferencias de pensar, sentir. Acá está todo lo que después se va a entender de que forma parte de lo mismo, ¿sí? La conducta, les decía yo, al iniciar es pensar, es sentir y es hacer, ¿no? ¿Sí? Todo eso le vamos a llamar actuar, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces es, por ejemplo, yo decía acto humano, ¿no? ¿Qué actos? Por ejemplo, un acto humano es, digamos, no sé, hay un niño que está siendo golpeado, digamos, por su madre, ¿no? Detener esa golpiza de la señora, cálmese, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un acto humano, es un algo que has hecho, ¿no ve? Pero no has pensado ni has sentido nada cuando lo has hecho. Entonces a eso se refiere. Y en realidad casi no hay nada, les diría. Sí, la mayoría de nuestras interacciones con el medio no son orgánicas, son de naturaleza psicológica. Eso les diría. Un poquitín, espérense, voy a reducir. Está sonando mucho mi... Sí, ya. Bien, eso ya. Ahora, entonces de aquí en adelante les decía, vamos a ir jugando con relación a esto. Eso es lo que aparece dentro de los diferentes, ¿no? En las diferentes corrientes que aparecen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está el tema del sensualismo francés, ¿no? En Francia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a concentrar en los sentidos. Lo de sensualismo viene de sensaciones, ¿no? Entonces te dice que nosotros estamos, sí, en realidad somos presos de la interpretación de nuestras sensaciones, ¿no? Es muy interesante, pero son lo que va a plantear esto, ¿sí? Es algo que en la psicología también está. Las operaciones mentales que están, ¿sí? En función de la sensorialidad, los sentidos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, digamos, ¿no? Si el tema de sentir el calor humano, ¿no? Y diferenciarlo del frío, en realidad es una cuestión sensorial, ¿no ve? Sí, el amor consideramos que es algo frío o cálido. ¿Y por qué una sensación así, una emoción tendría que ser cálida o fría? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque lo relacionamos sensorialmente con temperatura. ¿Me están siguiendo, no ve? Ahora, ¿qué tal? ¿Sí? Es un corazón muy duro. ¿Y a qué estamos haciendo referencia con esta dureza? ¿No? Ahora se están percatando, ¿verdad? Si no, tendríamos la experiencia sensorial, ¿sí? De una piedra, si no lo hubiéramos tocado, ¿sí? Y diferenciar de otra, que es más blanda, más maleable, ¿no? Que se puede ingresar adentro con más facilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, fíjense que tiene mucho sentido el sensualismo francés, ¿no? Los pensadores o los filósofos franceses, al hacer una reflexión sobre los sentidos, han caído en cuenta en cosas que ahora se saben,
lo que también se maneja, ¿no? Entonces, por eso es que hablan del mecanismo fisiológico de las sensaciones, que es muy particular, porque una cosa es el contacto y otra cosa es la interpretación, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Dónde vemos? ¿En los globos oculares o en la parte occipital del cerebro? ¿Dónde vemos? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Mm? ¿Sí? O en ambas partes. Ah, ¿qué tal? ¿Sí? Ahora, una vez que hemos, entre comillas, visto, ¿sí? Solamente vemos, no sentimos nada al ver, es puramente mecánico, puro, puro colores, puro impacto de la luz, ¿sí? ¿Me entienden? En los cuerpos, ¿sí? Eso es lo único. Eso es lo que te plantea el sensualismo francés. Entonces, por eso lo pongo en guiones. Es importante entender de que el sensualismo francés se caracteriza por un estudio de las sensaciones, sensualidad, sensaciones, por eso, de que las operaciones mentales están en función de los sentidos y de que el mecanismo fisiológico de las sensaciones está la explicación, ¿sí? En realidad, si quieren ponerlo así, de el sentido de lo que supone lo mental. Está interesante. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Por otro lado, vamos a tener que los británicos, muy diferentes a los franceses, ¿no? O sea, no se olviden el sensualismo francés, después en qué va a derivar, ¿no? Los franceses, ¿por qué se caracterizan? Bueno, en cambio, los británicos van a ser mucho más pragmáticos, ¿no? Sus hijos, obviamente, principales será pues los estadounidenses. Ahora, ¿qué tal? Si estamos hablando de alguna sociedad pragmática en la que le ha valido realmente el tema de la moralidad hacia afuera, hacia su pueblo, lo que quieran, no tengo mucha idea, pero hacia afuera han sido total y completamente inmorales, ¿no? Ha sido porque han sido pragmáticos, altísimamente pragmáticos, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Caipi. Por eso les digo que estas cuestiones son importantes de recoger, ¿no? Bien, tiene que ver con el positivismo británico, ¿sí? Es decir, una forma de pensar. Positivismo quiere decir, al margen de la connotación, ¿no? de ir hacia adelante, ¿no? Lo positivo era lo que existía. Si algo existía, era positivo. Esto viene incluso desde Comte, pero les explico por qué lo de positivo, ¿ya? Ustedes han visto, o sea, saben no ver la línea recta donde hay más uno, menos uno, etcétera. El más uno, ¿sí? Está en la derecha y el menos uno está a la izquierda, ¿no? Esa es la recta numérica, ¿no? Ahora yo les voy a decir algo. El menos uno es irreal, el más uno es real. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una manzana, pero no menos una manzana. ¿Me podrían mostrar menos 5 manzanas? No. Pero podrían mostrarme 5 manzanas existentes, positivas, ¿no? Sí. Puedo contar las manzanas. Las no manzanas no puedo contarlas, aunque sepa a qué se refieren, ¿sí? Menos 500 manzanas me debes, no, menos 500 manzanas. O sea, ahí es una noción, pero en realidad no es que las puedo agarrar para contarlas, a eso me estoy refiriendo. Entonces, lo real es lo positivo, lo que sí existe. Lo que sí existe, si quieren ponerlo así, es positivo. Algo así. Bien, las 4 cosas más importantes que hay que entender del positivismo británico. Primero, tabula rasa, ¿no? Que todos partimos de algo que es eso, es una tabula rasa quiere decir que no hay nada grabado en ella, nada en blanco, disco en blanco, ¿no? Eso es. Y el papel de la experiencia sensorial, ¿cuál es? Sí, que el tema es que nosotros a través de las diferentes experiencias que vamos desarrollando en la vida, pues resulta que vamos desarrollando, ¿sí? Justamente el tema de nuestra comprensión de la realidad. Es decir, nosotros no sabemos nada del mundo hasta que empezamos a experimentarlo y empezamos a comprender, ¿no? Entonces es a través de la experiencia, ¿sí? Con el mundo, de la experiencia sensorial, ¿sí? De nuestros sentidos, ¿sí? Es esto
lo que va a hacer esta interacción con nuestros sentidos, con nuestro mirar, con nuestro, etcétera, es esto lo que va a construir una forma de pensar respecto al mundo, ¿no? Bien, es interesante plantear que el tema de que digamos, la materia como lo único realmente existente es interesante, ¿no? Pero el materialismo, ¿no? Del que se hace referencia, al que se hace referencia, eh, está más bien, es contrario al idealismo, pero no supone que creer que todo lo que existe es materia, no sé cómo explicarle, sino que es materia interactuando con materia, pero la interacción de esta materia no es material, ¿me entienden? Pero eso es lo que les quiero decir. Lo único que existente, o sea, que existe es la materia y las relaciones, digamos, que establece la materia como única verdad, ¿sí? La noción de espíritu, de alma, ¿sí? El positivismo británico lo considera como eso, como algo que, que, que es una idea, ¿no? No considera que es algo existente, que sea real, ¿no? Esa es por eso les digo que esto de lo de la idea de materia, entonces es muy dura, ¿no? Digámoslo así, y ha repercutido también, obviamente, más adelante en el por qué en psicología cuesta todavía tener un pensamiento científico como tal. Bueno, y el tema, lo último que también es interesante, es importante, es la asociación materia-mente, ¿no? O sea que esto es también algo que va a derivarse luego en las neurociencias, ¿no es cierto? La mente, ¿sí? Pues como una propiedad de la materia, no como algo diferente a la materia, sino como una propiedad de la materia, lo mental, ¿me entienden? Entonces, estos son aquellos en los que te dice, lo mental es una propiedad del cerebro. ¿Me siguen? ¿Sí? Ojo, por ahí va la cuestión. El positivismo francés lo piensa así. Vean que en este sentido no es que descartan, no es que dicen, no existe lo mental, lo sentimientos, no, te dicen que son propiedades que tiene algo material. ¿Sí? No es algo inmaterial que tiene propiedades inmateriales y lo material que tiene propiedades materiales. Fíjense, por eso es que no es casual, ¿no?, que se rescaten esto. El positivismo británico tiene estas cuestiones, ¿no? Bien. Los más relevantes respecto del pensamiento alemán, ¿sí? Para empezar, es que está altísimamente influenciado por las ideas de Descartes, ¿no? ¿Sí? Que es más bien idealista, ¿no? Sí, de hecho, fíjense que después Immanuel Kant justamente va a plantear justamente esto de lo que sería la razón pura, ¿no? Se les dio como su máximo representante. Pero no vamos a hablar tanto de autores, sino de las cuestiones más importantes, es lo que también se me ha pedido. Entonces, de la tradición alemana yo diría que hay esta cuestión, ¿no? La influencia de Descartes viene en que esto de pienso, luego existo, ¿no? Hace referencia a que la idea viene antes incluso de la existencia. La idea es antes de la existencia, ¿no? Descartes, pienso, luego, o sea, por lo tanto existo, quiere decir, no es que luego existo, no, por lo tanto existo. O sea, el pensar es un proceso, digamos, que solo sería posible si existiera, eso es lo que te dice, ¿no? O sea, ¿tiene sentido? Claro que tiene sentido, pero digamos que eso también puede ser en cierto grado confusional, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque entonces las ideas me preexisten. ¿Cómo pueden existir ideas sin cuerpo? ¿Me entienden? Pues entonces ahí viene el tema de Descartes y las ideas que tiene de Dios y la retomada esta de que Dios en realidad está en todo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por eso hay cuestiones así que aterrizan en algo bastante loco, les diré. Pero bueno, las ideas innatas, ¿no? Las ideas innatas vienen por eso, ¿no? De que en realidad esto está muy vinculado a ideas religiosas, de que nosotros caemos a cuerpos, entramos a cuerpos, ¿sí?
preexistimos como mente, como espíritu, como alma, ¿no? Preexistimos, ¿no? Entonces nos incorporamos en el momento de la concepción, ¿sí? Nos incorporamos en el momento de la concepción a este nuevo organismo. Por eso es que el aborto dentro de la religión católica es algo que está obviamente vetadísimo, pero tiene que ver con una cuestión dogmática muy profunda, ¿no? Miren lo que les estoy diciendo. Esto pareciera que tiene que ver con el asunto de no ver la reencarnación. No he dicho eso, no he dicho que esa alma que va a encarnar ya existía en otras, había encarnado antes, no he dicho eso, ¿no? ¿No? De hecho, la idea de reencarnación es una idea que proviene del ámbito cristiano, digamos, ¿no? O sea, ojo, les diré. Bien, a ver, entonces, lo otro es ¿qué es lo que por lo tanto pasa, ¿no? Te dice de que las experiencias que nosotros tenemos, las experiencias corporales, ¿sí? A diferencia de lo que diría el sensualismo francés, ¿no es cierto? ¿Sí? Están moduladas por lo mental. O sea, si tenemos una experiencia es porque pensamos que la tenemos. ¿Me entienden? Qué loco esto, ¿sí? Esta tradición alemana pues va a repercutir mucho en lo que es también, ¿sí? La terapia cognitiva, la terapia de Beck, la terapia de activación, o sea, mucho de esto también se rescata en aquello, digamos, ¿no? Ah, bueno, perdón, me estoy perdiendo, esto también tiene repercusiones, les diré, en el psicoanálisis, también tuvo repercusiones en la fenomenología, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto ha tenido, porque de hecho la fenomenología es franco-alemana, ¿no? Entonces, bien, a ver, pero les decía, la mente modula la experiencia. No es la experiencia, ¿sí? Lo primero, y que eso nos hace pensar de determinada forma, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver, digamos, con esta construcción de la mente, ¿sí? Desde una tabula rasa que plantea también el empirismo británico, ¿no? Entonces plantea, por ejemplo, entre las ideas más importantes, les digo que esta es kantiana, es de Immanuel Kant, ¿no? La razón pura, ¿no es cierto? De que las percepciones se pueden formar de manera innata, ¿sí? De que uno tendría de manera innata las nociones de justicia, libertad, amor, lealtad, envidia. O sea, todas estas, ¿sí? ¿No? Resulta que son percepciones, ¿sí? Que en realidad van coincidiendo con cosas que nosotros ya teníamos en idea internamente. Re loco, pero así está planteado en la historia, muchachos, ¿no? Sí, eso es lo que les diría que es lo más importante de la tradición alemana, sin hacer referencia a muchos autores, salvo a este otro sujeto. Entonces, eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en la pregunta 30 yo diría que ahí vamos a hacer una suerte de, de tensión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Hasta acá son las bases, como diría yo, filosóficas generales, ¿sí? Pero que son pertinentes a la psicología, ¿ya? Son las cuestiones de la filosofía que nos interesan, ¿sí? Porque tienen que ver con lo psicológico. ¿Por qué? Porque a partir de esto se manejan estas dualidades actuales, todavía contemporáneas. ¿Me entienden? Fíjense esto, ¿sí? Estas diferencias, ¿no? Que nosotros hacemos hasta ahora en psicología, ¿no? Que los psicólogos solemos hacer. Subjetivismo versus objetivismo, ¿no? El tema es interno, el tema es desde afuera, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Qué es más importante? ¿Ah? ¿Sí? La percepción de uno, la percepción de todos, ¿sí? Así se podría diferenciar, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Qué es lo subjetivo? Lo que le corresponde a un sujeto. ¿Qué es lo objetivo? ¿Sí? Aquello que está fuera del sujeto o aquello que el sujeto puede ver al margen de ser sí mismo. A ver, yo les diría así, ¿no es cierto? Entonces, hay todas estas discusiones que se tienen ahora, ¿sí?
tienen que ver con todas estas corrientes previas que les hablo, ¿no? Hablar de lo holístico respecto de lo elemental, ¿no es cierto? Lo holístico es como un todo, ¿sí? Obviamente lo elementarístico tiene que ver con las partes, ¿no? ¿Sí? Esto también, hasta el día de hoy, yo les digo algo, ¿sí? Cuando te pinchas un dedo, ¿sí? Estás caminando por la calle, digamos, ¿no? Y resulta que había un tremendo Miguelito ahí que tú no te habías percatado, ¿no? Y aunque estás con calzado y todo, pan, pisas y el clavo entra, ¿me entienden? Ese instante empiezas, ¿no es cierto?, una serie de reacciones neuroquímicas en tu cuerpo, ¿no es cierto? Y empieza a gritar una serie de improperios que no voy a reproducir. Entonces, ¿eso qué es? ¿Sí? ¿Es interactuando el clavo con tu piecito? ¿O es que has reaccionado todo tú o toda tú? ¿Me entienden a lo que me voy? Bien, entonces, estas cuestiones de que se analizan en psicología, por eso es que se habla de que la interacción en psicología es molar. Dice, interactuamos como un todo, no por partes. La reacción orgánica es por partes. Es decir, nos hemos pinchado el dedo, nos duele a todos nosotros, ¿no ve? Pero, ¿qué parte se ha dañado? Solamente ese sector. ¿Qué parte ha sangrado? Todo nuestro cuerpo sangra, ¿no? Y nos duele realmente todo nuestro cuerpo, aunque hayamos reaccionado con todos nosotros, les digo, desde un punto de vista psicológico. Desde un punto de vista orgánico, el dolor se está registrando en ese sector y está enviando un dato al cerebro. No sé cómo explicar, pero digamos que lo elementarístico corresponde, por ejemplo, al ámbito de lo biológico, puede explicarse, pero lo psicológico, pues no. Bien, eso es. Más o menos lo que les diría que las cuestiones que se van revisando y que tienen una repercusión dentro de lo que es, pues, dice la psicología moderna, la psicología de, ¿no? Transpersonal respecto de lo personal. ¿A esto a qué hace referencia? No, no es con temas de lo transpersonal a veces hace referencia a espiritual, no, o sea, transpersonal quiere decir que va más allá de algo, ¿no? Trans, a través de la persona o que, que tiene que ver con la persona nomás. ¿Me entienden? Es decir, aquí es una cuestión muy interesante, ¿no? Están aquellas cuestiones en las que se quedan en lo concreto, ¿sí? Y aquellas cuestiones que avanzan hacia lo trascendental, o sea, que va más allá de la persona, ¿no? Sí, estas cuestiones, ¿sí? De hablar por ejemplo, se dan cuenta de algo. Hay muchas personas que están muriendo estos años, sí, en este último año, sí, ante todo por el tema del COVID, ¿no? Los últimos tiempos, ¿no? Pero ante todo, yo diría, los últimos años son grandes leyendas de un pasado inmediato, ¿no? De una especie de, 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 de- de pasado muy cercano, digamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que han trascendido, ¿no es cierto? Pues eso, estas cuestiones se revisan dentro de lo que son estas corrientes, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona muera? Por ejemplo, todo el mundo les decía, recuerda, no sé, a Sócrates, Platón y Aristóteles, ya han muerto antes que, ¿me entienden? O sea, que Jesucristo, o sea, no sé. O sea, fíjense que hace mucho tiempo les quiero decir, nos seguimos acordando de esos cuates. ¿Han muerto o no han muerto? Sí, pero ¿qué? Pues si seguimos hablando de ellos, seguimos interactuando. Eso es, ¿me entienden? O sea, hasta ahora yo, mira lo que les digo, acabo de plantearles las causas, ¿sí? ¿No? Que plantea Aristóteles, ¿no? Causa material, causa formal. O sea, y se dan cuenta de esto. O sea, los seguimos recordando, ¿sí? Entonces, son cuestiones que hay que revisar y que se revisan dentro del ámbito de la psicología. Lo cuantitativo, pero respecto de lo cualitativo, qué loco, ¿no? Pero esto también pero es cierto que prevalece hasta ahora, se han dado cuenta, ¿sí? Si hay números es cuantitativo, si no hay números es cualitativo. Estas diferencias vienen de ahí, ¿me siguen? ¿Sí?
si lo numero, no lo numero, puedo medir cosas que no puedo medir, ese tipo de cosas, ¿no ve? A ver, medí cuánto te amo, a ver, medí cuánto te amo. Sí, se entra en una especie de ridículos, justamente porque no se revisan con el cuidado suficiente, digamos, que esto tiene que ver con formas de pensar. Aquí es donde hemos relacionado lo cuantitativo con lo observable a través de estas cuestiones, ¿no me entienden? ¿Sí? Ya se están percatando. Bueno, la idea de lo dinámico respecto de lo estático, ¿no? ¿Qué es fijo? ¿Sí? ¿Qué es estructural? ¿Qué es funcional? ¿Qué queda? ¿Qué cambia? ¿Mm? Tenemos cuestiones, por ejemplo, como los ojos, ¿no? Que solo tenemos dos, ¿no? Pero su función es dinámica, cambia, ¿no? Y no solamente desde el tema netamente sensorio-perceptual, sino interpretacional. Nuestra forma de ver el mundo cambia, de que somos niños a que somos grandes. Bien, el tema de lo sintético y lo analítico, ¿no? Sintetizar, analizar, sintetizar, ¿sí? En síntesis, decimos, ¿no? En resumen, o sea, sintetizar, juntar, analítico, separar, ¿no? Las ideas en síntesis, ¿no es cierto? Haciendo un análisis, viene de estas corrientes. Lo que estas cuestiones que están en nuestro lenguaje cotidiano y más aún en el lenguaje psicológico cotidiano, pues es eso, ¿sí? Tiene que ver exactamente con que han sido estructuradas, ¿sí? Durante siglos de pensamiento humano, ¿vale? Entonces, eso por el momento, hasta el momento les diría, vamos a rescatar. ¿Por qué? Porque son las bases como tales de lo que yo diría que es lo previo a la psicología como tal. ¿Me entienden? Bien, entonces, la siguiente vamos a hablar un poquitín de esto, justamente a ver, les voy a plantear. Partecita les voy a mostrar ya, solamente para que ubiquemos. Ya, sí. Vamos a hablar un poquitín de algunas cuestiones que pasa con la fisiología, la psicofísica, ¿no? El papel de la evolución, ¿sí? Y esto sí, lo que es, bueno, está un poco mal la secuenciación, pero bueno, lo que es la psicología moderna como tal, con Wilhelm Wundt Titchener, el estructuralismo, lo que es la especie del humanismo de Brentano, ¿no? La psicología del acto que se le llama, o sea, aquí aparece el humanismo también, ¿sí? Como, digámoslo así, entre las cuestiones que vamos a revisar, ¿ya? O sea, como las de lo que serían las corrientes psicológicas como tales, que si bien no las voy a desarrollar, porque digo, en cada área yo creo que también van a ir viendo en la educativa, etcétera, en específico lo que cada corriente aporta, ¿no? Pero lo que sí voy a hacer es darles algunas ideas fundamentales sobre lo que son estas, ¿no? De que ustedes tendrían que mínimamente conocer, aunque no les interese las otras, ¿no? Pero de cada corriente, que es lo mínimamente que tendrían que ubicar en el área básica. Bien, eso por el momento quedamos acá, ¿ya? Entonces la siguiente vamos a continuar con esto. Les decía que hemos visto hasta el momento un poco esto, ¿no? Lo que les estaba diciendo, que les repito que mi idea era un poco ir haciendo una lectura paralela, ¿no? Pero a ver, voy a preguntar, les decía bien si puedo ya compartirles esto. ¿Ya? Por ahí estoy. Si no les han pasado es por algo, no sé qué será. Bueno, me han entendido, ¿verdad? Pero bueno, eso les diría, porfa. Lo que acabamos de revisar es esto justamente. Hemos quedado acá y vamos a continuar la siguiente, con lo siguiente el día de mañana. ¿Ya? Bien. Eso por el momento. Sé que es mucho, les digo, francamente, yo no entiendo, pero pues como que en general pues acepto, ¿no? Digamos, la forma de pensar de las demás
¿no? De los demás. Digo, para mí dar un examen de grado es como pesado. Les digo yo, y miren que se ha hecho una especie de síntesis, ¿no? Les digo, una tremenda síntesis de lo mínimo que se tendría que saber y descartando además un montón de otros personajes, digamos, a lo largo de la historia que han sido antecedentes importantes de la psicología. Bien, eso, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo así, estamos, como les digo, prácticamente en la mitad. La siguiente clase vamos a completar un poco esto, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Aunque les digo, esto es más orientativo, ¿sí? Es más bien una orientación para su repaso, ¿sí? Que una explicación de estos aspectos que han sido materias enteras, ¿no? Bien, eso les diría. Más o menos se les ha orientado, tienen claridad respecto de lo que se ha visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Estoy presto a escucharles, por favor. Elicen, una consultita. Sobre el texto en PDF que nos mencionaba de Brenham, ¿nos va a pasar al grupo? Es que yo me imagino que lo puedo hacer. Es decir, es que sería el grupo de examen de grado, sí, ¿no? Yo creo que no hay problema. Previa preguntita, ya les pediré eso, previa consulta, ¿sí? Para hacerlo yo directamente, pues claro, lo haría, ¿me entienden, no? Pero no les digo, no sé exactamente, pero pienso que yo, por lo menos ese material, sí lo podría pasar directamente. Pero no quiero, digamos, ya me ha pasado más de alguna vez, digamos, ¿cierto? Pero prefiero preguntar. De todas formas, les digo, es algo que es público, ¿no? No es exclusivo, digamos, se lo pueden encontrar ustedes en todo lado. Pero sí, yo creo que si no va a ser ese el medio, pues les paso a alguno de ustedes, finalmente. No sé. Digo, para lo tengan ya, ¿no? Eso les diría, en general. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta más? A la una. Bien. Les diría que esto les sirva como repaso. ¿Vale? Yo esta pequeña presentación que tengo también les envío para que tengan como guía, pero yo creo que va a ser más clave que tengan este cuestionario que yo, la verdad, francamente, quería que me sigan paralelamente, incluso hasta por eso yo quiero que lo tengan. Y así el día de mañana vamos a ser un poco más dinámicos, ¿ya? Entonces vamos a tener la presentación, voy a estar así también interactuando con ustedes, voy a cortar un rato, como ya van a seguirme con el cuestionario, ya les puedo explicar más cosas y hacer esto un poco más participativo también, ¿vale? Eso les diría. Si no hay ninguna duda, pues quedamos acá, ¿vale? A la una, a las dos, listo.